Buenas noches a todos. El día de hoy le damos la bienvenida al doctor William Jesús Oblitas Villalobos, quien es máster en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla de la Mancha, Toledo, España, con la tesis Desafíos del control de convencionalidad y el aporte del margen de apreciación nacional, bajo calificación sobresaliente con derecho a publicación, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con la tesis Impedimento de importación de productos biosimilares y su afectación al derecho de la salud, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Federico Villarreal, título post-laurea de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla de la Mancha, Toledo, España. El día de hoy el tema a tratar es la prisión preventiva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Connie, gracias. En primer lugar, el agradecimiento justamente al Instituto de Capacitación Jurídica por la oportunidad. En segundo lugar, el agradecimiento a ustedes que también justamente están asistiendo por cualquiera de los medios que se va a difundir la charla del día de hoy. Específicamente se ha tocado este tema en atención a lo vertiginoso que ha resultado en las últimas fechas y en atención a que es necesario el que justamente se tenga que discutir de manera objetiva, de manera, se podría decir conceptuada, colegiada, ampliada y a su vez también convencionalizada. Digo el último extremo de convencionalizada, ya que quien justamente ha dado las últimas pautas y las máximas pautas para de una otra forma aplicar esta figura de la prisión preventiva es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de ustedes podrán haber escuchado en los alegatos mayormente de la defensa justamente de los acusados o de las personas a las cuales se requiere prisión preventiva, el que hacen alusión a diversas sentencias de la Corte Interamericana o hacen alusión a diversos informes de la Comisión Interamericana o hacen inclusive alusión a diversos fallos también, en especial uno o el último que ha emitido con carácter vinculante o que ya inclusive se aplica también de manera vinculante del Tribunal Constitucional, el caso Ollantumal y Nadine Heredia. De una otra manera, sí se ha ido madurando y evolucionando esa figura, sí se ha ido dando pautas, sí se ha ido justamente progresando en su aplicación y eso innegablemente que también va de la mano de acuerdo a cómo avanzamos dentro de nuestra democracia. Es por ello que se ha decidido justamente tocar este tema. Anteriormente hemos visto que asesinatos, robos agravados, violaciones sexuales agravadas inclusive también, de una otra forma se veían pues sujetos prima facie, de manera directa, con respecto a una prisión preventiva. Pero actualmente muchos actos delictivos o presuntos actos delictivos han entrado a la talla ya o han entrado justamente al ámbito netamente de la política. Ahora más que antes, innegablemente que hemos pasado muchas etapas, dentro de ello justamente también la década de los 90 se dejó sentir, pero actualmente con la publicidad, actualmente también con la intervención en mayor medida de los informes de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, se está haciendo mucho más cuidadoso para aplicar justamente esta figura. He ahí la importancia, he ahí justamente la actualidad de este debate, he ahí la oportunidad de que ustedes también obviamente puedan emitir una pregunta o puedan justamente emitir un comentario que también pueda objetar el mío, ¿por qué no? El hecho es ir madurando con respecto a aplicaciones de estas figuras. Estamos entonces, la exposición del día de hoy va a tratar justamente de tres fases. Primero, las reglas, pautas y preceptos que ha señalado justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana en sí, el Sistema Internacional de Derechos Humanos. De ahí cómo lo ha recogido el Tribunal Institucional, el máximo órgano de interpretación de la Constitución internamente en el Perú, y posteriormente también el precedente justamente de Moquegua que ha emitido la Corte Suprema. Pero dentro de ello sí es necesario el hacer algunas pautas para que ustedes puedan comprender el por qué debemos nosotros de una otra manera guiarnos por lo que dice o lo que indica el Tribunal Constitucional
o la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana. Vamos a ser absolutamente rápidos para no dejar de pasar también a lo que es el tema nuclear. En sí, justamente, cuando hablamos de una prisión preventiva, cuando hablamos de un proceso que va a conllevar una condena, estamos hablando de un derecho fundamental, de un derecho elemental, de un derecho humano a nivel justamente internacional, no solamente nacional, sino a nivel internacional, que es la libertad. Dentro de ese derecho humano fundamental, básico, que se regula a nivel internacional, es de que nosotros nos sometemos a la competencia vinculante mediante la convencionalidad de la Corte Interamericana. ¿Quién interpreta en último eslabón en el Perú los derechos fundamentales o toda la ligazón o la afectación o las presuntas, no presuntas, sino futuras o posibles violaciones a derechos fundamentales? Es el Tribunal Constitucional. A nivel internacional, ¿quién lo interpreta? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿quién está? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor, en ese sentido, ¿nosotros podríamos desvincularnos de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Podríamos desvincularnos de una sentencia de la Corte? ¿Podríamos desvincularnos de un estudio que hace una alta comisión justamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? La respuesta lo tienen ustedes en la Constitución. La cuarta disposición transitoria, la Constitución Política del 79, la Constitución Política del 93, los principios básicos, la Convención de Viena, ¿no? Las buenas costumbres, todo ello obliga a que el Perú justamente, de una u otra manera, asienta ante los informes de la Corte Interamericana. Eso de una u otra forma deslegitima que pueden haber quizá una posición de negociación con lo que puede emitir la informe o de información negociada o de cumplimiento paulatino de lo que indica la Corte. No obliga. No obliga, lo podemos hacer, lo podemos indicar, lo podemos mencionar, podemos efectuarlo, pero de una u otra manera siempre la Corte Interamericana como máximo intérprete iberoamericano, latinoamericano, perdón, de los derechos humanos, innegablemente que nosotros vamos a tener que cumplir, como también lo tiene que cumplir Ecuador, como también lo tiene que cumplir Venezuela. Bueno, ahora ya sabemos cuál es la realidad justamente del país, como lo tiene que cumplir México, como lo tiene que cumplir también Bolivia, como lo tiene que cumplir Uruguay, Paraguay, todos los que son justamente los Estados miembros, Chile, todos ellos. Entramos ya al tema en mención. Una vez que ya se ha indicado la importancia, la jerarquía, de dónde provendría esta interpretación, por qué son convencionales, por qué sí importa nuestro derecho lo que diga el sistema interamericano, especialmente la Corte y la Comisión, es de que vamos a indicar qué es lo que dice la Comisión con respecto al derecho a la libertad versus el ius puniendi del Estado, o versus el aparato persecutor del delito, versus las condiciones que te pone para que tú puedas restringir este derecho a la libertad. Todo derecho, ¿hay derechos absolutos? Claro que no hay derechos absolutos. Específicamente el derecho a la libertad no es absoluto. El derecho a la libertad tiene un rango mayor, innegablemente, muy cercano a lo que es el derecho principal de todo ser humano como la dignidad. Es quizá después de la vida uno de los más jerárquicos por antonomasia o por ortodoxia, pero de una u otra forma también sufre de límites, condiciones o excepciones. Y eso es lo que he estudiado en el informe evacuado el 30 de diciembre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Específicamente este informe se denominó la prisión preventiva para las Américas. Y de una u otra manera, eso es lo que como portada, como colofón tenemos nosotros que enmarcarnos. Después de ello, de hacer docencia de eso, ya se va a interpretar lo que menciona el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. ¿Por qué es importante? Porque obviamente también las personas deben comprender que a un procesado no se le puede condenar o no se le puede mandar a prisión o no se le puede o justamente detener por una cuestión netamente mediática, no se le puede someter a la pérdida de libertad por los medios, no se le puede someter a la pérdida de libertad porque determinados poderes políticos hagan una presión hegemónica, no se le puede someter a una prisión preventiva por simples elementos o indicios insuficientes que puedan existir, sino que tiene que haber condiciones y parámetros que la Corte nos ha indicado y que tienen que cumplirlo en todos los casos. Vamos a ser más puntuales. El caso justamente del bueno, ahora ya expresidente
Federación Peruana de Fútbol, el caso en estos hechos de Ollantaytambo Nadine Heredia, el caso justamente de Keiko Fujimori, en el caso también obviamente de los empresarios que estaban también ligados a la empresa Odebrecht. Entonces, en todos esos casos se cumplen esos parámetros. También en los otros casos, obviamente, en los casos donde los defendidos no cuentan con una defensa apropiada, también en los casos de delitos justamente de violación sexual, en todos esos casos debe de una u otra manera regirse por la interpretación que tiene el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Comenzamos, ¿sí? Para ser más práctico. Generalidades sobre la... Generalidades sobre la prisión preventiva. Específicamente en las generalidades tenemos el informe que ya les había mencionado, el informe de las Américas, los informes especiales. Específicamente hay informes especiales que también se han ido recolectando durante el tiempo. Dentro de ellos es el informe de Honduras, de Haití, Bolivia y Perú. Específicamente en Perú se efectuó o se suministró para el informe general, para el informe ya del 2013, que fue el segundo informe sobre situación de derechos humanos en el Perú. Este informe es muy relevante porque ustedes saben de dónde estábamos justamente partiendo, qué es lo que sucedió en el año 2000 y años anteriores, jueces sin rostro. De una otra forma también, aparte de los jueces sin rostros, un sistema muy inquisitorial todavía, a pesar de la legislación. Ya en el 2004, de una otra forma, se quiere implementar el nuevo código con mecanismos mucho más modernos y más garantistas. Con respecto al concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le da la prisión preventiva, dice: todo el periodo de privación de libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito, ordenado por una autoridad judicial y previo a una sentencia firme. Son el concepto básico y después ya justamente vamos a proceder a analizar lo que son las condiciones o lo que son los requisitos para poder, los requisitos, digamos, que encuadran otros elementos que la justicia nacional puede justamente hacerlos ingresar. Innegablemente que depende de las formas de gobierno, se debe hacer una mirada social, una política estructural. Innegablemente que la prisión preventiva va a depender bastante de la forma de gobierno en el cual nos encontremos. Dentro del informe o dentro de nuestra explicación, ustedes justamente van a comprobar que en los países donde más se aplica la prisión preventiva es específicamente en países donde hay una democracia todavía débil o sensible, como en este caso el país de Venezuela, donde por ejemplo ahí son predictivas las prisiones preventivas, o sea, por determinados delitos se aplica una prisión preventiva, hecho que obviamente la Corte, por ejemplo, vamos a analizarlo de manera mucho más concreta todavía. Si yo cometiera el delito de tráfico ilícito de drogas, no tendría ni siquiera derecho a un juicio, sino que ni siquiera una audiencia, donde se analice o no la prisión preventiva, sino que de forma automática yo tendría que justamente recibir esa sanción transitoria. Eso, de una otra manera, también obedece a la sensibilidad de su democracia, a la vehemencia que tiene su poder ejecutivo, inclusive muchas veces compartido con su poder legislativo, para poder perseguir o sancionar a determinados opositores o a determinados niveles, de una u otra forma, pues, niveles de delincuentes que puedan tener, ¿no? El estándar que maneja la Corte Interamericana y la Comisión, el sistema interamericano, es la presunción de inocencia. Innegablemente que la presunción de inocencia es la barrera que tiene que verse superada por los requisitos de la prisión preventiva. Es decir, si yo justamente quisiera solicitar una prisión preventiva, yo tengo que superar, tengo que derruir, tengo que evaporar la presunción de inocencia. ¿Cómo yo voy a eliminar la presunción de inocencia? Con indicios, con medios, con elementos de prueba, con obviamente también, aparte de los indicios, aparte de elementos de prueba, tengo que satisfacer también las condiciones que justamente me pide la legislación interna y la propia Corte, que es acreditar de que hay un peligro de fuga o una obstaculización de la justicia. Y esos elementos, inclusive de acuerdo al Tribunal Constitucional, tienen que estar mucho más ligados o más cercanos. Más adelante ya lo vamos a desarrollar. Además, no podremos o no puede el Estado
restringir la libertad más allá de lo permitido. ¿Qué quiere decir eso? Específicamente se refiere al elemento de la razonabilidad. ¿Cuál es el elemento de la razonabilidad? Vamos a ser más puntuales y ejemplizantes en ese aspecto. Si de una otra manera hay una investigación que me va a retardar un tiempo determinado, yo no puedo someter a una persona a una investigación más meses de los que justamente ese tiempo me dará para investigar. He ahí, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, en el caso justamente de la Federación Peruana de Fútbol que se está viendo ahora, o en el caso de Ollanta se dictaminó inicialmente 36 meses de prisión preventiva. En ese aspecto, la Corte Interamericana últimamente ya ha tenido pronunciamientos que esos plazos son exagerados, amplios y a modesta precisión poco fundamentados. ¿Por qué? El plazo, al ser un elemento especial, tiene que justamente analizarse de forma adecuada y tiene que proporcionarse y motivarse. Lo vamos a ver más adelante con mayor precisión. Para la Comisión Interamericana, ¿cuáles son las causas? Específicamente las causas para que exista la prisión preventiva son estas para la Comisión Interamericana. La falta de capacidad operativa y técnica de los policías y de la investigación. En efecto, mayormente los estados le dan poco presupuesto a la Fiscalía o a la Policía Nacional del Perú. Y no solamente eso, sino que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo comienza a querer hostigar también tanto a la Fiscalía como a la Policía, o manipula, o de una otra manera hace permutas o traslados entre sus policías. Oye, pero si yo tengo un policía que está rindiendo justamente frutos, que está de una otra manera dando resultados, pero que incomoda bajo mis intereses a un líder, a una persona de mi agrupación política o a una persona en la cual justamente se ve involucrada mi amistad o mi cercanía, entonces comienzan a perseguirlo. Ese es el primer obstáculo y esa justamente es una de las primeras causas por las cuales justamente se da la prisión preventiva. Independencia y recursos de las defensorías públicas. Si bien nosotros últimamente nos hemos centrado en la prisión preventiva de estas personas ligadas a la política, pero tengas en cuenta que la prisión preventiva es un instrumento muy antiguo que se le ha dado justamente a violadores, narcotraficantes, personas justamente inculpadas también de terrorismo, personas inculpadas de apología, personas inculpadas de homicidios. Entonces, tenemos que ver que para ellos tiene que residir la misma lógica, tiene que residir también los mismos conceptos, ¿no? Y muchas de esas personas no tienen una defensoría pública adecuada. ¿Qué quiere decir? Ustedes conocen o saben que nadie se le puede negar el derecho de defensa porque justamente es un principio constitucional. Si uno de esas personas que se está viendo implicada en un hecho delictivo no cuenta con dinero para poder pagarse un abogado, al final ese es el sistema, innegablemente que va a tener el Estado que proporcionarle uno. Pero ¿qué sucede si le proporciona a uno de mala, inadecuada calidad? Innegablemente que eso es una causa para que se pueda emitir las prisiones preventivas. Es por eso que la Comisión dice, debería haber justamente defensorías públicas adecuadas, defensorías públicas técnicas de alta calidad y altas condiciones. ¿Y quién tiene que brindar eso? Innegablemente que también lo tiene que hacer el Estado. Falta de independencia judicial, es lo que les mencionaba, cuando no hay innegablemente democracia, no hay separación de poderes y tanto justamente entre ellos utilizan al Poder Judicial, utilizan a la Fiscalía, manipulan de una otra manera también al sector policial para poder responsabilizar a personas que de una otra forma pueden ser de su oposición o su incomodidad. Es por eso que es necesario para que las prisiones preventivas sean adecuadamente formuladas o se lleven de una forma objetivo-técnica, existan justamente la separación de poderes o exista una adecuada democracia. Lo otro es falta de mecanismos para la aplicación de otras medidas cautelares. Esta circunstancia es muy imperante y jerárquica. ¿Por qué? Porque inclusive ya se analiza, y ustedes han visto las audiencias de estos grandes abogados que llevan justamente los casos emblemáticos que les hemos hecho mención hace un momento. ¿Qué es lo que piden ellos? Ellos dicen, usted puede darle impedimento de salida del país, usted puede darle libertad condicional, inclusive ya en proyecto estaba justamente una ley de la congresista Vilcatoma, usted podría justamente someterle al seguimiento, al rastreo bajo grilletes electrónicos.
Estupendo, eso es lo que dice la Corte. Tienen que haber esa clase justamente de proporción de medios para que la prisión preventiva se vea relegada. Siendo que la prisión preventiva se ve relegada, deberían haber mecanismos alternos, como por ejemplo la libertad condicional o impedimento de salida del país, o obviamente también los grilletes electrónicos. Pero he aquí también justamente una pregunta, y vamos a ser también objetivos y concretos, porque de una u otra manera en la vida no podemos estar pasando desapercibidos o mirando el problema de costado. Si yo, por ejemplo, pido al señor, a un actual político, todavía Alan García, le indico el impedimento de salida del país, de una u otra forma hay un alto peligro de que pueda haber pedido asilo, como también obviamente el efectuado. Entonces, de una u otra manera, eso o esa actitud también dice mucho de la educación que tenemos para poder justamente someternos a los cánones de la justicia. Es decir, el problema que ustedes analizan no es netamente un problema de la lógica penal o de la lógica constitucional, es un problema netamente cultural, porque nadie, por más que haya sido 5, 6, 7 veces presidente, por más que haya sido 5, 6 veces el poder fáctico económico del Perú, por más que justamente tenga diversos medios de comunicación, nadie, absolutamente nadie, puede dejar de someterse a los cánones de la justicia, por más que estos le parezcan de una u otra forma arbitrarios. ¿Por qué? Porque el Estado peruano reconoce las instancias. Inclusive tiene hasta 4 instancias dentro, obviamente, de los recursos excepcionales que existen para poder evaluar la situación. Que se tienen que perfeccionar internamente el tema de los tiempos, se tiene que perfeccionar. Que se tiene que perfeccionar el tema justamente del traslado rápido y urgente de los expedientes, se tiene que perfeccionar. Pero eso no evita de que seamos o que tengamos los deberes cívicos adecuados para poder justamente someternos a cualquier clase de investigación, y más aún si estamos ligados justamente a temas políticos donde ya la emblemancia de lo jurídico rebasa y llegamos al ámbito inclusive de lo ético, inclusive del ejemplo de ciudadanía que debemos establecer. La inversión de la carga de la prueba. En concreto, lo que sucede es de que también ahí la Fiscalía muchas veces se equivoca y dice, a ver, acredíteme que su teoría es la adecuada. Voy a poner un ejemplo muy práctico. La teoría que justamente ha emitido Jorge Yoshiyama en la clínica de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha mencionado en esa teoría? Dice de que hay un financista, pero que este financista falleció, el señor Rasmus. Pero en plena audiencia, como en los medios de comunicación, le dicen al abogado de Yoshiyama, al señor Abanto, oiga, usted tiene que comprobar que esa plata llegó o que esa plata justamente fue derivada a la campaña 2011. Falso. Ahí hay un impedimento. La inversión de la carga de la prueba. ¿Quién es el que tiene que comprobar que eso no es cierto? Que obviamente es un argumento, hay que ser sinceros, un poco débil. Pero tiene que efectuar esa tarea, o tiene que demostrarlo, o tiene que sincerarlo, es la Fiscalía. La Fiscalía es quien en audiencia o por medio justamente de los escritos, análisis, investigaciones, tiene que decir, oye, es imposible que el señor Erasmo Rasmus justamente haya dado ese dinero. Es imposible que lo haya otorgado. Y todo el hecho quedaría nada más en una cuestión netamente quizá de intento, de teoría de la prueba teoría del caso o intento justamente de un alegato o una fundamentación. Pero quien tiene la carga de la prueba para con eso justamente poder pedir y después someter a prisión preventiva es la Fiscalía, que es el órgano encargado. Los paradigmas y prácticas judiciales arraigados, innegablemente. Cuando se piensa dentro de la sociedad de que aquel juez que mete a la cárcel a todo el mundo es un juez justo, eso sí tendríamos que nosotros evaluarlo, tendríamos que someterlo a análisis y pensarlo con cabeza o pensarlo de manera muy sobria, muy tranquila, lejos de las emociones y pasiones o iras que nos puedan secundar en el alma por determinados delitos o porque a veces inclusive somos víctimas de estos delitos. Lo que se le debe pedir al juez antes de que meta prisión preventiva a todo aquella persona que acude justamente a su juzgado, antes de pedir eso, lo que se debe pedir es que el juez razone, motive, analice. Lo que se le debe pedir a la Fiscalía es que la Fiscalía investigue, hurgue, presente medios de prueba,
antagonice, debata, califique, creativice sobre dónde encontrar justamente mayor caudal probatorio, creativice, se prepare sobre cómo presentar una buena teoría del caso y así poder justamente al menos llegar, no a la certeza, pero llegar a un grado de veracidad que de una u otra forma le motive una prisión preventiva. Al juez actualmente se le debe obligar que motive y que sustente. Es más, en la actualidad ya se está utilizando en bastante medida lo que es la teoría de la argumentación, lo que inclusive obliga a que tanto litigantes como fiscales y más jueces tengan justamente el deber de poder tener silogismos jurídicos, lógicos, que le permitan avanzar o que le permitan demostrar argumentativa y lógicamente la teoría que proponen. Otro de ellos es justamente la corrupción, innegablemente que eso es una de las causas para la prisión preventiva. Bueno, en la parte final dice la calidad de reformas públicas, lo pasamos por una cuestión también de tiempo, nos faltan 15 minutos y estamos justamente acelerados. El estándar de la presunción de inocencia, creo que esta es la parte un poco más secular. En sí, justamente, la prisión preventiva y relacionada con la Corte Interamericana o el sistema interamericano nos diera para mucho más todavía, pero vamos a ser absolutamente rápidos porque por el plazo que también nos ha dado el instituto y no queremos de una u otra manera pues traspasar la confianza que nos brinda. Todas las personas se presume la inocencia, innegablemente. El hecho, por ejemplo, para ser más directo, de presentar a una persona con un chaleco de detenido, de presentarla justamente con grilletes, o presentar a una persona en cualquier estado que afecte su dignidad y que rompe esta presunción de inocencia, no es permitido. No es permitido. Satisfacerá justamente el morbo personal, pero eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque rompe lo que es la presunción de inocencia. Y desequilibra, innegablemente que también desequilibra, lo que es la convencionalidad y el arraigo que debemos tener sobre los pronunciamientos del sistema interamericano. Voy a poner un hecho muy puntual. No sé si ustedes recuerdan una entrevista que tuvo Vladimiro Montesinos con Abimael Guzmán, una vez ya detenido a Abimael Guzmán con traje a rayas. Y dentro de esa conversación, que ustedes la pueden buscar en YouTube, Abimael Guzmán le dice: usted está afectando inclusive convenios internacionales porque usted debería retirarme este chaleco. Miren cómo la vida da vueltas. Y justamente ahora es presentada como ya una condenada a una de las líderes políticas más importantes del Perú, que específicamente es Keiko Fujimori. Es presentada con un chaleco de detenido. Eso, por ejemplo, no es amparado por la Corte Interamericana. A muchos les puede satisfacer quizá justamente en la alegría, el entusiasmo, quizá el plan de revancha. Pero dentro de ello, en un Estado democrático, tenemos que dejarnos establecer por la objetividad y la madurez de las posiciones, porque eso implícitamente está rompiendo su presunción de inocencia. Otra cosa es el que se le haya dictaminado prisión preventiva, motivada o inmotivadamente. Yo me estoy yendo ahorita a analizar solamente la forma de que la Corte Interamericana, el sistema interamericano, pide que se eviten esa clase de maltratos a la dignidad del ser humano y la afectación a la presunción de inocencia. Esta utilización de particularidades de presentar a un detenido como un trofeo justamente de la presunta justicia en contra de un ciudadano no son admitidos. Sea Keiko Fujimori, sea el camarógrafo, ¿no? Sea justamente el dueño de la empresa en la cual ahora nos encontramos, sea quien fuese. No es la forma y no está admitido por la Corte Interamericana. Dentro de ello, nos indica de que no se debe restringir la libertad más allá de los límites necesarios. Les tengo otro ejemplo práctico ahí. Obvio, no sé si recuerdan justamente, Orellana hace poco tiempo logró un habeas corpus en un juzgado, el cual ordenaba de que se le instale dentro justamente del INPE un espacio para sus consultorías jurídicas. Fuera de debatir si eso es permisible o no, que brevemente daré mi opinión posterior, está relacionado a lo que dice justamente el estándar de presunción de inocencia del sistema interamericano. Aquella persona que justamente está sometida a una prisión preventiva o se le ordenó una prisión preventiva, solamente está privada de la libertad, pero no está privada a otros derechos constitucionales o supraconstitucionales como el derecho al trabajo. Es así como, por ejemplo, en una estancia que hice hace poco en México, donde al menos
las cárceles del DF de una u otra forma tienen mayor tratativa para que se puedan reinsertar justamente los condenados, inclusive tienen pabellones separados con los detenidos, que es lo que recomienda justamente la Corte Interamericana. Habían talleres que permitían a esas personas justamente no obviar el derecho al trabajo y no desligarse del derecho al trabajo. Quiero que entiendan que el derecho, el perder la libertad, provoca justamente una circunstancia mental y una circunstancia social, una circunstancia familiar, una circunstancia laboral drástica. Y lo que te dice el sistema interamericano es que solamente pierde la libertad esa persona con prisión preventiva y por un determinado plazo de tiempo que debe ser razonable. No puedes justamente... Es más, ese plazo que tú le has interpuesto, pongámoslo de 28 meses, puede estar sujeto a revisión, porque tú le has interpuesto por determinadas condiciones. Básicamente, ¿qué condiciones? La obstaculización de la justicia y el peligro de fuga. ¿Qué tal si esas dos condiciones en el plazo de los 18 meses se pierden? ¿Puedo yo pedir que justamente revisen esa prisión preventiva? Claro que puedo pedir. Y lo puedo pedir amparado en los criterios de la Corte de la Comisión Interamericana. ¿Que se cumple actualmente? Difícilmente se cumple. Difícilmente se cumple ya sea por los abogados que lo intentan o difícilmente se cumple porque los jueces también no desean evaluar o reevaluar justamente esas peticiones si es que se efectúan. Pero la Corte te dice de que solo se pierde el derecho a la libertad. El derecho al trabajo no se pierde, no se pierde. El derecho a la educación no se pierde, no se pierde. El derecho a la sociabilización no se pierde, no se pierde. Pero por desgracia dentro de los márgenes que también te impone el Estado en una prisión preventiva. En el caso de Orellana, el habeas corpus indicaba de que de una u otra manera se le debe dar un espacio para que él pueda justamente efectuar sus labores. Y él indicaba, no me han afectado a mí el derecho al trabajo. Yo tengo el derecho al trabajo. El hecho está ahí en la ponderación entre cómo puedo llegar a un nivel intermedio entre el derecho a la libertad que se le está justamente a él condicionando y el derecho al trabajo. Y a su vez el derecho al trabajo, el ius imperium también justamente que esté estimado en el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, o sea, la administración de justicia. Por ejemplo, en ese caso a Orellana tampoco se le estaba negando el derecho al trabajo. Él internamente bien pudo atender justamente a los clientes que crea conveniente. Él internamente pudo haberlos asesorado. Él internamente nada le evite de que sus días de visita él pueda atenderles, asesorarles, ayudarles y hasta justamente colaborar con la redacción de escritos. Pero ya sería desproporcional si es que el Estado, en contra de quien presuntamente él ha afectado un bien jurídico, tiene que darle justamente una oficina. Sería viciar un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque ya sea la prisión preventiva, como inclusive la condena, se cumplen dentro de los parámetros de los regímenes que justamente existen del régimen penitenciario como tal. Vamos a avanzar. Otro de ellos, lo que nos dice justamente, si ustedes pueden ver el estándar, también habla acá de la separación entre condenados y procesados. Lo ideal es de que obviamente ese estándar. Les voy a poner un ejemplo. Inostroza, el ex juez de la Corte Suprema, César Inostroza, está purgando ahorita prisión preventiva en España, ¿verdad? Por medio de un mandato también, de un mandato español. ¿Qué es lo que sucede? De que muchos dicen, pero César Inostroza está justamente en España purgando prisión preventiva en un centro penitenciario, digamos obviamente de altas condiciones humanas, ¿no? No es pues como si fuera en Lurigancho, no es como si fuera en Ancón, sino que está absolutamente tratado como rey. Oiga, eso es lo más civilizado, eso es lo normal y eso es lo regular. Eso es inclusive lo que deberían existir en todos los países donde la democracia está en evolución y avance. Porque por la presunción de inocencia, tú no puedes condenar tú no puedes remitir a una misma celda a un condenado con un procesado, porque si no romperías la presunción de inocencia. Doctor, pero en el Perú sí los envían a la misma celda. Lo que tengo entendido es que tratan de diferenciarlos por pabellones o es que tratan de diferenciarlos justamente también por nivel de escalas de centros penitenciarios, ¿no? Escala de seguridad 1, escala de seguridad de máxima seguridad, pero de una otra forma lo ideal sería que existe esta separación. Otro de ellos dice evitar argumentos de peligrosidad del imputado, posible conducta reiterada o
persecución social. ¿Qué es lo que nos menciona acá? Dice de que cuando se fundamente la prisión preventiva, o sea, cuando se dicte la prisión preventiva, yo no puedo decir, oye, esa persona que está justamente sometida a juicio es altamente peligrosa porque ya cometió un delito anterior. Ese argumento no es válido para justamente poder sostenerlo en una prisión preventiva, nos dice el sistema. O sea, la reiteración no es válida, doctor, como tal, y puramente no es válida. Ahorita vamos a ver sí qué elementos son válidos, ¿ah? No es de que la Corte diga, obviamente, no son impolutos, sacrosantos y sagrados. Eso no dice la Corte y no dice el sistema. Lo que te dice es, ese argumento no es válido porque afecta la presunción. Posible conducta reiterada y la repercusión social. O sea, en audiencia yo no puedo decir, el bien jurídico que ha afectado es la libertad sexual, pongamos, de una menor de edad. Solamente ese elemento como tal no debería ser admitido. Doctor, pero estamos hablando de una cuestión netamente sensible. O sea, el sistema jurídico pues está hecho para proteger a los delincuentes. No necesariamente eso, sino que se tiene que elaborar de manera adecuada ese argumento. ¿A dónde lo deberías conllevar? Al peligro de fuga, por ejemplo, que es lo que ha interpuesto la Corte Suprema mediante la sentencia de Moquegua. ¿Qué es lo que te dice? La repercusión social, de una u otra manera, la sensibilidad del bien jurídico que está afectando, como tal, no es materia de análisis para dictar una prisión preventiva. Pero si esta repercusión yo lo sumo con el peligro de fuga o lo adhiero al peligro de fuga, ahí sí es sustentable. ¿Por qué ahí es sustentable? Porque justamente cuando es un delito de que se afecta un bien jurídico elemental, la pena que él puede recibir es elevada. Como esos dos elementos, como la pena es elevada y el delito de una otra manera es una repercusión social, lo que va a hacer es que esta persona obviamente huya de las investigaciones o de una otra manera también tenga indicios de no querer presentarse. Pero esos son elementos concatenados que tengo que explicar y motivar. Es ahí que tiene que elaborarse una verdadera y buena argumentación al momento de pedir la prisión preventiva. Lo dice la Corte. Las recomendaciones: recurrir a la prisión preventiva cuando no existan otros medios en aras de asegurar la presencia del imputado en juicio. Ya lo dijimos, hay otras posibilidades: el grillete electrónico, la libertad condicional, el arresto domiciliario. Ahora, el grillete electrónico, que todos obviamente lo indican, hay que ser sinceros en ese aspecto y como les mencionaba hace un rato, no podemos estar de espaldas también a la realidad, tenemos que tener una opinión crítica. Hubo una propuesta hace poco de la señora Vilcatoma con respecto a grilletes electrónicos, inclusive justamente para condenados mayores de edad, específicamente para condenados, no para presos o para que las personas que están con prisión preventiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esa norma no fue deliberada, no se discutió, no se analizó las consecuencias ni las causas. De por sí hay un error normativo ahí que se dejaba llevar por circunstancias netamente de interés político. Pero para aplicar ese grillete, esa propuesta hace tiempo, para aplicar ese grillete, primero tienes que ver qué clase de grillete es y si te brinda la seguridad del caso. Aparte de que ese grillete te brinde la seguridad, tienes que tener los elementos logísticos para que tú analices el grillete, para que analices y hagas la persecución del grillete. Aparte de eso, lo que debes tener son personas especializadas y que continuamente estén monitoreando el cumplimiento de esta sanción por medio del grillete. Aparte de eso, debes tener un buen satélite que de una u otra forma también te brinde la seguridad de que no va a tener fallas y con eso desactivación del grillete. Entonces, todas esas condiciones se deben seguir. Se dan cuenta que lo que pide la Corte o que le pide el sistema no es solamente que no lo hagan, sino que lo que te dice es: Estado, organízate, Estado, colabora entre tu sistema judicial, tu sistema ejecutivo, tu sistema legislativo, saca normas adecuadas, perfecciona, invierte en la investigación, en la preparación de tus fiscales, en la preparación de tus jueces, invierte en la preparación de tus policías. Eso es lo que te dice el sistema. Ahora, el interpretar de forma restrictiva su aplicación no se puede interpretar de forma restrictiva, innegablemente. La recomendación: mejorar la legislación y prácticas judiciales. Excepción: proponer la fianza. Yo voy a ser muy práctico ahí. Y como les digo, también hay que siempre dejar en la calidad de docencia un pequeño análisis. ¿Qué es lo que primero ustedes escuchan cuando hay justamente casos de feminicidio o casos de homicidio o casos de violaciones a menores de edad? Lo que escuchan de parte de los congresistas son: flagélenlo, destruyanlo al paredón, mátenlo, quémenlo si es posible.
Pero ustedes escuchan a veces, siquiera que un congresista diga, este proyecto de ley va a ir direccionado a la recuperación mental justamente de aquellas personas que han sido víctimas, o a la prevención de aquellas personas que pueden cometer esos actos ilícitos, o en pocas palabras, a la educación, que es un nivel desde los años justamente de González Prada, de Mariátegui, de Aya de la Torre, donde se discutía justamente sobre cuál es el elemento fundamental para poder progresar. Dentro de ellos coincidían que había esa parte fundamental era la educación. Es que eso no da votos, eso no da popularidad, no da portadas, pero sí obviamente ves un congresista que de una otra manera dice al paredón o dice justamente pena de muerte o cadena perpetua, identifícalo como una persona limitada, identifícalo como una persona que de una otra forma no conoce la estructura jurídica y judicial y lo que le permite o no el sistema, y aparte, identifícalo como el ocio legislativo. ¿Por qué? Porque si sacar una norma verdaderamente o propusiera una norma al Ejecutivo como tal, al colegiado, verdaderamente de raigambre cultural para que se modifiquen determinados parámetros estructurales, psicológicos, sociales, hasta económicos, a favor de la población, créanme que justamente esto se diluiría. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo se aplican las prisiones preventivas, qué clase de sociedad existen en otros países ya de mucho mayor desarrollo que el nuestro, percibimos que de una u otra manera es porque también tienen una mejor legislación, porque tienen una mejor ciudadanía, porque cívicamente han avanzado, porque tienen justamente un mejor contrato social entre ellos, un adecuado y respetuoso contrato social entre ellos. Y eso, ¿quién justamente lo faculta? El Ejecutivo, el Legislativo, obviamente que el Judicial también, pero sin dejar de pasar las políticas de Estado del Ejecutivo y obviamente que también el carácter normativo y de regulación social que emite el Legislativo. Sobre los aspectos de la motivación, como les mencionaba, y ahí nada más reitero, de que lo que pide ahora para dar prisión preventiva es que se motive, se razone, se sustente. Vamos a hacer más rápido para poner un ejemplo, ¿ya? Asegurar la debida defensa que le hemos indicado y fortalecer las capacidades de los investigadores. Miren, ahí hay un caso, el caso colombiano y el caso venezolano, que justamente le hemos apuntado, está en el considerando 63 y 66 justamente del informe. Inclusive también indica de que uno de los países que tiene más alta tasa justamente de prisiones preventivas es Estados Unidos. Algo curioso, ¿verdad? Pero eso es cuando también el crecimiento no es equitativo. Cuando tú tienes pobres, de una u otra manera vas a tener delincuentes. No es que hay un ligazón directo, pero sí justamente en ese estado de inconformidad que existe, en ese momento de falta de atención que brinda tanto el Estado como el sector privado, innegablemente que a esa persona tú le vas arrinconando y le vas dejando pocas posibilidades de poder progresar. Eso es algo lógico, socialmente entendido. No es que sea una causa-efecto directa, pero sí tiene una relación muy fuerte que se tiene que derruir, no por medio de prisiones preventivas, no por medio de condenas exabruptas, sino por medio justamente de un tratamiento definido y adecuado desde el legislativo y las políticas de Estado que existan. ¿Qué casos tenemos de pronunciamientos de la Corte Interamericana? El caso Suárez-Rosero versus Ecuador, donde dice, vamos a leerlo para después comprenderlo, es: esta excepción despoja de una parte de la población carcelaria de un derecho fundamental a la virtud del delito imputado en su contra y por ende lesión intrínsecamente a todos los miembros de dicha categoría de inculpados. Lo que pasa es de que en el caso justamente de Ecuador, específicamente hay unos determinados delitos que eran sancionados con prisión preventiva inmediata. Por ejemplo, pongamos que el caso justamente de tráfico ilícito de drogas. ¿Estamos? ¿No? Como por ejemplo el caso de Joaquín Ramírez, que ustedes lo conocen. Pongámonos de que en el Perú dicen el caso de tráfico ilícito de drogas, cualquiera que es inculpado por tráfico ilícito de drogas y hay mínimos elementos objetivos, prisión preventiva. ¿Eso es permitido? ¿Eso es adecuado? ¿Eso es correcto de acuerdo al sistema? No es correcto, porque no tiene que haber esa inmediatez, ese automatismo. ¿Por qué? Porque lo que obliga a la Corte es que se rompa la presunción de inocencia. ¿Cómo rompo la presunción de inocencia? Con dos elementos básicos. ¿Qué dos elementos básicos?
acreditando el peligro de fuga y acreditando la obstaculización de la justicia. Y obvio, con elementos objetivos, que es un aditivo que también lo ha recogido justamente el Tribunal Constitucional Peruano y la Corte Suprema. Esos son los elementos. En pocas palabras, ¿qué es lo que te pide el sistema? Motivar. Te pide que el juez razone, te pide que motive, te pide que lo compruebes en audiencia, que no sea automático. Y miren dónde era automático. En Honduras, dice en el caso concreto a través de una ponderación de los elementos que concurren en este y en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinado por el tipo de delito. Lo mismo, el tipo de delito no te puede arrojar una prisión preventiva automática. En México, por ejemplo, ahorita también hay una aplicación de la prisión preventiva automática y eso ahorita está siendo rechazado por la misma ONU o objetado. En el caso de Barreto Leiva versus Venezuela también encontramos justamente que no se piden mayores elementos de prueba, que lo único que se pide son los elementos de prueba. O sea, existen determinados elementos de prueba, automáticamente la prisión preventiva. ¿Qué te dice el sistema? Eso no es lo correcto. Debería justamente existir determinados elementos, peligro de fuga u obstaculización. Esos son los elementos pilares o básicos que te pide el sistema. Vamos a ir avanzando. El caso Peirano versus Uruguay. ¿Por qué es importante? Imagínense, un país de alta democracia, conocido como justamente la Suiza de Latinoamérica, un país muy importante que inclusive hace poco nos ha dado un ejemplo de cómo debe tramitarse, por más que un tratado no lo diga de manera textual, pero cómo debe tramitarse una figura tan diplomática como el indulto, como el asilo. Ellos no tenían la obligación de motivarlo, de acuerdo a especialistas. De acuerdo a mi punto de vista, que está inclusive plasmado en unos artículos que ya hace unos meses he expuesto, sí estaban en la obligación justamente de tener que motivarlo. Ya que actualmente ninguna decisión ni política, ni decisión administrativa, o sea, decisión política de ese nivel o diplomática de ese nivel, ni administrativa, ni decisión judicial, puede estar exenta de la motivación. La motivación es la satisfacción de una mínima razón, de una mínima lógica sobre una actuación. Y eso un país democrático tiene que cumplirlo. Y lo ejecutó. Y lo ejecutó con una alta valentía, reconociendo que el Perú en sí justamente tenía un sistema democrático. Vamos a avanzar. Lo que dicen ahí es, el delito y la severidad de la pena pueden ser tomados en cuenta como alguno de los elementos. Es lo que les indicaba. Porque en muchas audiencias el fiscal dice, ¿no? El delito es de alta sensibilidad. Y la pena tiene 30 años. Yo, por ejemplo, en el caso justamente del mismo Keiko Fujimori, escuché indicar eso, ¿no? La pena tiene 30 años. Eso por sí solo debe ser materia de análisis para justamente poder pedir una prisión preventiva. No, el sistema dice que no, que eso afecta a la presunción de inocencia. Doctor, entonces, ¿qué salida? Si obviamente no me queda cómo poder explicarlo. Eso yo lo tengo que sumar al peligro de fuga. O sea, eso yo lo ingreso al elemento de peligro de fuga. Solo si lo ingreso al elemento peligro de fuga, innegablemente que va a ser valorado. Pero como tal, como elemento único, exclusivo, no puede ser materia justamente de una discusión ni tampoco de un análisis. Lo otro, en ningún caso se podrá disponer la no libertad durante el proceso sobre las bases de conceptos tales como alarma social, repercusión social o peligrosidad, ¿no? Por ejemplo, que si una persona es de alta peligrosidad, esa persona tiene una repercusión social, no puedo someterlo de manera individual, sino tengo que unirlo con los elementos que ya se ha mencionado. Y ahí el trabajo del fiscal, ahí la importancia de cómo el fiscal debe estar justamente capacitado. El sistema interamericano, respondiendo también lo que dicen muchas personas que mencionan, pues, de que el sistema interamericano protege Venezuela, que protege a otros países donde, digamos, la democracia es de una otra forma un poco no tan definida o tan clara, o simple y llanamente están lejos de una democracia adecuada. De una otra manera, la Corte ha sido muy directa. Tenemos los casos anteriores que hemos puesto y también tenemos el caso Son Ramírez, ¿no? Donde dice que el caso Son Ramírez se debe argumentar y fundamentar razonablemente. En el caso de México, ya hemos hablado justamente sobre la prisión preventiva automática. Estamos, ¿no? Más o menos con el tiempo vamos a tratar de avanzar. ¿Estamos bien? Perfecto. Chaparro Álvarez y López Iñiguez versus Ecuador. ¿Por qué traigo a colación esta sentencia? Las otras sentencias han sido formuladas justamente por mismo sistema. Pero ¿por qué traigo a colación esta? Si ustedes han visto la audiencia justamente de Keiko Fujimori,
específicamente el abogado de Yoshiyama, el doctor Abanto, utilizó este caso y utilizó el caso justamente también, caso chileno. Específicamente él lo que indicaba de que no deberían exigirse las pruebas, no debería detenerse. Les voy a ser sinceros, cuando se alega la aplicación del sistema, una inadecuada argumentación jurídica, es cuando te dicen el caso tal, pero no te dice su implicancia, su importancia, su analogía con la situación que tú estás analizando, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser textual o literal, pero al menos interpretativa. Yo, por ejemplo, lo que veo acá dice, la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras breves, no meras conjeturas o instituciones abstractas. De ahí se deduce que el Estado no debe detener para luego investigar. Por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio. Eso trasládenlo al caso de Yoshiyama. Yo creo que de una u otra manera, quizá por eso de las intuiciones abstractas, quizá por eso justamente de que, digamos, no debe detener para luego investigar, pero parecen justamente alegaciones más políticas que netamente jurídicas. Porque yo no he visto que se le haya detenido y después investigado, porque todavía no está detenido. Yo no he visto que hay intuiciones abstractas, porque lo abstracto es algo que no tiene conexión lógica, pero en el caso de las acusaciones de Yoshiyama había una conexión lógica porque había dos personas que les indicaban haberle dado dinero. Entonces, obviemos lo que dice Kelsen, por ejemplo, muchas veces es, yo no hago política. Si usted quiere definir si una conducta es buena o mala, yo me resisto en la lógica jurídica que debería primar. Si es buena o mala, lo dejo para la política y ese campo yo no ingreso. Pero luego justamente la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Dentro de los pronunciamientos de la Corte que ustedes ya han visto y que han sido muy importantes para que se pueda determinar la prisión preventiva, tenemos lo que el sistema impone que debe existir. Ustedes lo tienen abajo, tiene puntero esto, ustedes lo tienen abajo, que es la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad. La necesidad, ¿qué es lo que tengo que entender yo por necesidad? Tengo que entender de que obviamente esa medida de prisión preventiva es indispensable, o sea que no hay otra que a mí me pueda ayudar a investigar, o sea que es la única que a mí me acredita que de una u otra manera puedo yo continuar con mi investigación sin tropiezos ni incomodidades. Y si no tuviera esa, ¿dónde podría caber justamente la razón de la defensa, a mi punto, modestísimo punto de ver, porque obviamente yo lo miro más desde el punto de vista de mi especialidad, que es el derecho constitucional, son que deben existir medidas menos lesivas. Cuando hablo de medidas menos lesivas, ¿qué quiere decir? Libertad condicional. Miren, yo voy a ser absolutamente puntual. En estos casos, como de Keiko Fujimori, como inclusive, bueno, Alan García no está sometido a prisión, pero de Ollantaytamala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Kuczynski, Susana Villarán, ¿por qué creen que está libre ahorita Susana Villarán o en que está bajo libertad condicional? ¿Por qué creen que Kuczynski está bajo libertad condicional? ¿Por qué creen que muchos de los consorciados peruanos con Graña y Montero están bajo libertad condicional? Porque supieron utilizar esto, medidas menos lesivas. Porque sus abogados no les empujaron a obstruir la justicia ni a distanciarse de también una presunta colaboración con la administración. O sea, el abogado también debe cumplir ahí un rol fundamental para que su patrocinado no lo metan a prisión preventiva. El abogado mínimamente le tiene que decir es colabora. Mínimamente tiene que decir es garantízale. Mínimamente lo que tiene que ir es al fiscal y decirle, oye, mi patrocinado al 100% va a colaborar justamente con tus investigaciones y con estos elementos te lo acredito. Si se hiciera eso también por parte de la defensa, créanme que obviamente existirían estas medidas menos lesivas como la libertad condicional, impedimento de salida del país. Pero si yo vengo a declarar de otro país, me someten a un impedimento y pido asilo, o ataco por medio justamente de mi facción política, o ataco con el poder que tengo, innegablemente que lo que estoy haciendo es cumpliendo con lo que dice el sistema, peligro de fuga u obstaculización de la justicia. Entonces, de una u otra forma, no estás coadyuvando también a que la Fiscalía y el Poder Judicial cumplan con estos elementos de necesidad. El elemento de proporcionalidad. El elemento de proporcionalidad es que tú tienes que poner en balanza, para ser más práctico, entre la libertad, que es un derecho humano fundamental, y el objeto que se persigue.
Usted, el juez, va a analizar qué es lo que tú quieres encontrar. Si verdaderamente hay razonabilidad, que yo tenga que privarle de libertad a esa persona para que tú puedas conseguir ese objetivo, ese fin. Lo que decían ayer justamente en la audiencia de Bichotito, o sea, del ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol, es ese ligazón entre la libertad y el objetivo con el cual yo te la exceptúo, eso es lo que tiene que ser materia de análisis. La razonabilidad. Yo aquí sí justamente voy a criticar justamente las resoluciones que mayormente se han dado sobre prisión preventiva. No se respeta lo del plazo, y eso es de un elemento, la razonabilidad. ¿Por qué? Porque cuando justo se va a explicar sobre la razonabilidad, ¿qué es lo que hace el fiscal? Dice, creemos que esta medida es razonable porque se ajusta a la pena y se ajusta a los cánones encontrados, a los elementos objetivos encontrados de culpabilidad. No, eso no es fundamentar la razonabilidad. Cuando a ti te digan, fundamentame la razonabilidad de la prisión preventiva, es de que tú tienes que indicar por qué ese plazo de manera exacta, precisa, coyuntural, ese plazo y ni un día más, tiene que justamente perseguir la proporcionalidad, tu objetivo. Señor juez, yo quiero justamente hacer una diligencia pericial en Estados Unidos y creo que esta persona se va a entrometer en esa diligencia que voy a efectuar. Por lo tanto, le pido justamente que sean 3 meses de prisión preventiva. Hay algo de lógica y coherencia, ¿verdad? Y eso, créanme, a mi punto de ver, sí, yo he visto esa falencia, modestamente lo indico, en la Fiscalía y también en las resoluciones judiciales. El plazo no se sustenta, lo analizan como si fuera un elemento más, un engranaje, como si fuera una plantilla dentro de una resolución, y no es adecuado. Y no amerita 15 o 20 páginas o 30 o 40 autores. Lo que merita es algo de lógica entre qué es lo que quiero hacer, qué investigaciones tendría yo que efectuar y el por qué esta persona me obstaculizaría o podría fugarse. Pasamos. Me vas indicando la hora más o menos porque son varias diapositivas. Precedente asumido por el TC. Ya estamos más o menos avanzando, falta poquísimo, ¿ya? Eso es lo que les indicaba. Ya terminamos con el sistema interamericano, ya mencionamos cuáles son las condiciones. Recuerden estas 2 palabras o estos 2 elementos que el sistema interamericano le ha interpuesto por medio de su corte, que son obstaculización de la justicia y peligro de fuga. Esas condiciones son, digamos, que los preceptos sagrados que antepone el sistema interamericano para poder derruir a la presunción de inocencia. Otro elemento por sí solo, ¿lo puede destruir? No lo puede destruir. Doctor, pero hay indicios. Con esos indicios yo puedo pedir prisión preventiva. Sí, pues por sí solo no lo puede derruir la presunción de inocencia. Doctor, pero eso es una pena que puede recibir de más de 20 años. Por sí solo no puede derruir el precepto que ha indicado o el estándar de la prisión preventiva. Perdón, de la presunción de inocencia. ¿Qué es lo que nos ha dicho justamente el precedente? Vamos a ser precisos. Este precedente del caso Ollantumala y Nadine Heredia ha levantado mucho vuelo. Sinceramente, sí son ricos los votos, tanto singulares como las fundamentaciones particulares que se emitió al respecto, pero a mí me hubiera gustado que el colegiado sea más compacto al momento de emitir un voto, como lo ha hecho últimamente, que ha sido de un alto reconocimiento. ¿Y para qué, no? Se tiene al menos un tribunal constitucional, digamos que diverso al momento de pensar, pero muy comprometido cuando se refiere a fines sociales o cuando se refiere a principios democráticos. Y eso es lo que se tiene que rescatar. Con respecto al precedente, define. Obvio, lo que ya no conocemos y que todos debemos justamente respetar, que la prisión preventiva no es la regla, es la excepción. Y como es como en la vida diaria. Si tú tienes una excepción, ¿bajo qué condiciones va a cumplirse esa excepción? Bajo las condiciones que ya se ha precisado del sistema interamericano. Otro, lo que te pide es esto, la motivación calificada. ¿Y sabe dónde se ha dado de mayor explicación? Y ustedes lo pueden encontrar en el caso de prisión preventiva, caso Silva Checa, caso Keiko Fujimori, caso Yoshiyama, ahí se ha analizado este elemento, la motivación calificada. ¿Qué es la motivación calificada? Hay una
motivación suficiente y hay una motivación calificada. Para hacerlo más concreto, la motivación calificada es algo que te conlleva a tener un grado de certeza mucho más cercana sobre la culpabilidad de la persona que está sometida a prisión preventiva. O sea, que no es de que esa persona por 2 elementos de prueba que yo pueda tener es responsable. No, sí, mira, hay 2 elementos ahí que de una otra forma me indican o me hacen presumir que es responsable. No, no hace falta eso. ¿Qué es lo que tendría que haber? Tendrían que existir una mayor acreditación. ¿Qué mayor acreditación? Esos 2 elementos objetados, debatidos, concatenados, analizados y al final por el juez motivados o mínimamente, no actuados quizá en su plenitud, pero mínimamente corroborados o contrastados. Que se tenga que analizar cada elemento con convicción de las partes. Esto es lo que ha dicho justamente también el TC. Ha dicho que para que se cumpla la contradicción, que es un principio de todo informe oral y de todo proceso, como el proceso civil, laboral, constitucional y penal, sino que en el penal está mucho más evolucionado, hay que ser sincero, pero hay que irnos acostumbrando, porque los futuros juicios son de ese nivel, son bajo la contradicción. Entonces dice, todos los elementos que proporciona la fiscalía o que proporciona la otra parte tienen que ser actuados, mínimamente actuados o mínimamente debatidos o contrastados, ¿no? Entonces, para lo que dice justamente, para lo que indica, en palabras de este juez muy popular, Carguancho, dice, tiene que ser una suerte de minisentencia. Y una minisentencia se obtiene por un minijuicio, ¿no? O sea, es casi un grado de veracidad total que ya me conlleva sentencia. Necesidad de contraexamen de los elementos presentados. Audiencia de reconocimiento de voz. Bueno, lo que indicen es de que debería justamente también contraexaminarse, debería someterse a la contradicción. En esto hay un tema ahorita muy debatible que ya quizás será materia de otra explicación, pero bueno, vamos a avanzar. Proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, que ya le hemos evolucionado. Lo que nos dice la Corte Suprema de la República del Perú. La Corte Suprema nos dice, la audiencia de prisión preventiva se dividirá necesariamente en 5 partes. Entonces, el Tribunal Constitucional te pone el paraguas, te pone el poncho, ¿verdad? Te pone justamente el caparazón, te dice, esto es tu margen. Y adentro la Corte Suprema dice, perfecto, me has puesto el margen, y el sobremargen, ¿cuál es? El sistema interamericano. El sistema interamericano me pone el margen mayor, el Tribunal Constitucional el margen nacional, y la Corte Suprema ya me pone los detalles, ya me pone las particularidades en correlación y en atención a esos paraguas que indicamos. Te dice que deberían haber 5 condiciones necesarias. Dentro de ello te dice el primer presupuesto, los elementos de convicción. Te dice, para que pidas la prisión preventiva, el primer presupuesto, los elementos de convicción, o sea, deberían haber elementos de convicción, medios de prueba, indicios que me hagan determinar de una responsabilidad del delito. El segundo presupuesto, la determinación de la pena. Tú me tienes que indicar si en un futuro esa pena va a ser de privación preventiva o va a ser de libertad condicional, de pena suspendida, ¿no? Entonces, pongamos que es de pena suspendida o prisión suspendida. Sería ilógico que tú me estás pidiendo justamente una pena privativa de libertad, una prisión preventiva. No, el tercer supuesto, el peligro de fuga, discúlpenme, ahí ha habido un error, el peligro de fuga. Entonces, es un elemento, peligro de fuga u obstaculización justamente de la justicia. La proporcionalidad y la duración de la medida. Como les digo, a mi punto de ver, estos 2 últimos elementos que lo apuesto y que son de orden internacional, nacional por el TC y de la Corte Suprema, no están siendo quizá de manera tan esgrudinados o tan analizados. Y eso es el talón de Aquiles por el cual quizá de una otra forma se podrían revertir algunos fallos o resultados o sentencias. El fiscal debe comprender a cada uno de los aspectos del requerimiento del escrito, fundamentando exhaustivamente. Tendría que examinarse en audiencia y pueda pronunciarse sobre estos. Es muy exacto lo que te indica la Corte Suprema, porque te dice algo similar, pero de manera ya más detallada de quién es la responsabilidad. El TC te decía, deben actuarse todas las pruebas. Todos los elementos deberían actuarse. Debe darse el derecho también a defenderse a la otra parte. El fiscal no debe tener medios de prueba escondidos o sorpresivos. Debe dárselo a la parte y en un tiempo determinado el juez le debe dar para que la otra parte evalúe ese medio de prueba.
¿Se acuerdan de la declaración del sometimiento a colaboración eficaz de Rolando Reátegui, del congresista de Fujimori? ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo de la noche a la mañana, ¿verdad? O si no, del sobrino de Yoshiyama, ¿no? También se adhirió a la colaboración eficaz y eso fue de la noche a la mañana, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo justamente el juez en ese sentido? Le corrió traslado a la otra parte y le dio 15 minutos para que evalúe justamente esa declaración. Y con eso recién pudo someterse al debate entre las partes. ¿Se dan cuenta? Igual también, no sé si se acuerdan, que eso es un elemento fundamental que sí todo fiscal lo debe tener en cuenta, que es de que cuando se pida la prisión preventiva de una organización criminal, tiene que individualizarse la responsabilidad, tiene que individualizarse los elementos de prueba que de una otra forma alientan el pedido, tiene que individualizarse el peligro de fuga, tiene que individualizarse la obstaculización, tiene que individualizarse el arraigo, tiene que individualizarse la motivación, tiene que individualizarse la duración de la medida, la necesidad, la racionalidad. ¿Por qué individualizarse? Porque obviamente las sanciones son individuales. No sé si recuerdan que ustedes, el juez Concepción Carguancho, en una audiencia o en la audiencia del primer pedido de prisión preventiva, en la primera oportunidad le dijo que le daba cerca de 24 o 36 horas, si mal no recuerdo, para que individualice el fiscal. Eso sometió a otro debate, porque lo que dijo la parte de la doctrina, parte de algunas personas especialistas en el derecho penal, es de que prima facie, en primer momento, en primera oportunidad, el juez lo que debió haber hecho es eliminar justamente, declarar improcedente ese pedido por este defecto de forma existente. Pero eso, les soy sincero, dependía de los abogados de la otra parte. Porque yo, que abogado de la otra parte, dejaba que seguían con la audiencia. Y en plena consecución de la audiencia daba a demostrar esa debilidad tan aguda y tan no estructurada para el beneficio particular. Pero bueno, cada uno con su teoría, ¿no? Quizá también eso conllevaba la estrategia de recusación que ellos querían animar, ¿no? Conclusiones. La Corte Interamericana ha establecido parámetros que deben cumplirse en atención a los vinculados pronunciamientos del sistema interamericano. Lo que inicié mencionando. En el sano juicio nadie puede justamente, en el sano juicio ni jurídico ni social, nadie puede decir que un pacto, que un tratado, que un acuerdo lo podemos violentar o podemos renunciar. Más aún si ese tratado, ese acuerdo nos define como sociedad a nivel internacional, nos conceptualiza a nivel internacional, nos propagandiza a nivel internacional. No podemos llegar a decir, y más aún si ese acuerdo lo único que nos pide es que evolucionemos, que nuestra cultura cívica la elevemos. Eso es lo que nos pide un tratado internacional de derechos humanos. No nos pide que justamente premiemos, como se ha dicho en algún momento, ni terroristas, ni obviamente también a corruptos, ¿no? Lo que nos pide es que evolucionemos como sociedad. Nos pide que nuestro poder ejecutivo tenga verdaderas políticas para que de una u otra manera pueda dejar de motivar o incentivar a la población a que sean proclives al delito. Igual también nuestro poder legislativo tenga normas adecuadas, políticas adecuadas, apruebe buenos presupuestos para que se persiga el delito, para que la policía no se vea limitada, para que los fiscales no se vean acusados, subyugados o hostigados. Entonces, con todo eso, ¿qué es lo que nos dice el sistema? Se fomenta el cumplimiento en la materia penal. Es más, contradicciones de la vida, los que antes querían renunciar ahora se acogen a estos pronunciamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los derechos universales son de todos al final, son de los que lo critican y no lo critican, aunque en palabra de Sagüez dice más sincero y más honesto es aquel que renuncia criticando, que el que pues obviamente cumple bajo determinado tipo de silencio indecoroso. Debe considerarse el estándar de la presunción de inocencia y el derecho a la libertad, lo que hemos mencionado, exceptuando
la prisión preventiva en atención a las excepciones. ¿Ha existido evolución respecto a la de figura? Sí, sí ha existido evolución respecto a la figura. Anteriormente en el Perú se daba a mansalva lo que son las prisiones preventivas, eran casi automáticas, no había juicios de prisiones preventivas como tal. Actualmente la publicidad, con la cual yo sí estoy a favor, lo que le da es justamente transparencia, le da aparte de la transparencia, da seguridad y también le conmina al juez, al fiscal y a las partes a tener justamente altura, nivel y preparación para que puedan exponer sus argumentos o para que el juez pueda de una otra forma también argumentar los motivos de su resolución. El principio de publicidad no solamente es para estos juicios, el principio de publicidad es para todos los juicios, para todos los juicios. Si yo tengo el juicio de Benito Pérez, tengo el derecho para ir, sentarme y verlo. Ahora, que uno sea transmitido, el otro no, es porque hay casos emblemáticos, es porque hay abogados muy preparados de la envergadura que ahora defienden esos casos, y es porque hay fiscales muy preparados, es porque hay un juez al menos técnicamente de una manera reconocido, mal que bien, con muchas críticas quizá, pero reconocido, que eso también es un carácter ejemplizador para toda la sociedad. Que hay cosas que se han ido, sí, o que no se han cumplido, o que están sujetas a críticas, hay cosas que no, y que quizá lo profundizaremos, y si no es en otra oportunidad, mediante ya las preguntas. Tal como le indica la Comisión Interamericana y la misma ONU, la evolución en la aplicación depende de sus factores hegemónicos como adecuada legislación, defensa adecuada, independencia, exclusión de paradigmas, reforzamiento de lo que hemos dicho inicialmente, y cabe resaltar la debida motivación calificada que se exista en cuanto al plazo y la prisión preventiva, debe existir mayor cumplimiento. Es lo que yo me quedo con esta partecita de un informe emitido por la ONU que dice: el sistema de justicia penal, pero logran desarrollar sociedades de equidad, construyeron sociedades violentas y no van a reducir sus tasas de delitos. Señores, hay estudios de especialistas sobre prisiones preventivas a nivel internacional que han acreditado que mientras más prisiones preventivas hay, no es que se reduzca el delito o que se reduzca justamente los juicios o que se reduzca los ánimos de evitar el peligro de fuga. Al contrario, lo que hay ahorita son más cárceles. Y esos países, como por ejemplo Panamá, no lo digo de manera individual, sino están en los informes, Panamá están creando más centros penitenciarios que escuelas o que colegios. La pena de muerte, en igual razón, también justamente está yendo por ese camino. Donde hay pena de muerte, están insistiendo más delitos. El mismo caso justamente del país estadounidense. Pero ¿qué es lo que sucede ahí? Es de que, por un hecho lógico, y dedúzcanlo, si hay pobreza, si hay extrema pobreza, el pobre, dentro de la ignorancia que lo mantienen, dentro del desconocimiento que lo mantienen y dentro del empuje que le hace la sociedad privada o las empresas privadas y el Estado, no le dan otra posibilidad y muchas oportunidades de una otra forma de encontrar un camino poco sociabilizable, poco civilizado y escasamente también cumplidor de sus obligaciones como nacional o como persona. Entonces, eso de una otra manera entra a tallar. El tema que hemos analizado, ya para poder culminar y para dejar pase a las preguntas, conlleva muchos hechos. El tema es que el derecho penal es de última ratio, y dentro del derecho penal, siendo la última ratio, hay una ultra última ratio, que es la prisión preventiva. En temas procesales, porque en temas ya de ejecución sería la condena. Esa última o secular última ratio, como lo definiríamos, tiene condiciones. El sistema interamericano los ha interpuesto. El Estado peruano lo reconoce. Estamos evolucionando, sí, porque en comparación de otros países no tenemos la prisión preventiva, al menos automática. Pero ¿qué requiere eso? Que también evolucionemos como país. ¿Por qué? Porque es cierto la crítica de la población. Si yo solamente me atrevo a cumplir en el aspecto formal lo que dice el sistema interamericano, como muchos abogados se van a las audiencias y dicen, el sistema interamericano dicen que no debe haber prisión preventiva. Si yo solamente me atrevo a cumplir eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a causar impunidad dentro del sistema penal. Los presos las personas ciertamente con responsabilidad van a huir del país. Vean ustedes el caso de Inostroza, vean el caso ustedes de Toledo, vean el caso del asilo. Otros van a querer obstaculizar la justicia. Vean ustedes el caso de la organización que estaba
incrustada en Fuerza Popular. Entonces, si yo justamente quiero emitir mi juicio de valor ante el sistema interamericano, no voy a ser selectivo solamente con la prisión preventiva. ¿Saben por qué? Porque el sistema interamericano también me dice legisla sobre otras medidas alternativas. Preocúpate no solamente sobre medidas alternativas como los grilletes, por ejemplo, legisla adecuadamente, con un buen debate, con parámetros científicos, con estadísticas, no por conveniencia sectaria, particular o exclusiva. Al Ejecutivo le dice, haz una buena política de Estado con respecto justamente tanto a las personas que están con prisión, como a las personas condenadas, como también a la población que potencialmente puede estar en prisión o que potencialmente pueden cometer un delito. Eso es lo que te dice. De Suiza muchos hablan de que es exclusivamente la democracia perfecta, pero si tú ves, es porque su sociedad también es adecuada, por eso que ha elevado su nivel de civismo. ¿Qué es lo que tienen? Menos pobreza. ¿Qué es lo que tienen? Valores absolutamente álgidos, exacerbados. ¿Qué es lo que tienen? Una clase política así dirigencial, formada, dedicada para lo que se analizó, para lo que se inventó la política de manera socrática, ¿no? De manera axiológica. Entonces, todo eso es lo que se tiene que recoger para poder obviamente argumentar eso también en una audiencia. Obvio que de eso no tiene culpa el procesado, obvio, de eso no tiene culpa, pues tiene la culpa el Ejecutivo, pero también tiene la culpa de una otra manera la empresa privada, que también es una parte fundamental dentro de todos los sistemas a nivel ahorita mundial y más aún del peruano, ¿no? Empresarios honestos, empresarios que apoyen a la elevación de la calidad de vida de sus trabajadores, que apoyen a la elevación de la calidad de vida justamente también de los propios peruanos, que tengan sensibilidad social, que tengan de una otra forma también compromiso con las instituciones al momento de ser llamados, que no se coaludan, que no corrompan, ¿no? Entonces eso también obviamente ayuda y eleva el nivel de democracia y vamos a dejar de lado poco a poco esta prisión preventiva. En sí, no cátedra, porque sería muy soberbio al indicarlo, pero al menos mi opinión el día de hoy, mi pequeña intervención, está referida, si bien a los elementos, pero también a explicar de qué es lo que se nutre este pedido, porque tiene un contexto social que no lo podemos evitar. Eso sería en cuanto a mi persona, sujeto justamente a las críticas, sujeto también a las opiniones y a las preguntas. Muchas gracias, reitero mi agradecimiento al Instituto. Mi compromiso, si es que obviamente también se me renueva la oportunidad de poder también debatir sobre cualquier materia de derecho constitucional, inclusive esto poder ampliarlo, ya que el tema es muy rico y debatible. Muchas gracias.